Todas las alabanzas pertenecen a Allah, Señor de todo lo que existe, y la paz y las bendiciones sean con el profeta Muhammad, su familia, sus compañeros y todos los profetas que lo antecedieron. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bueno, estamos hoy en la clase número 4 sobre el Hajj. Inshallah, estaremos continuando con el Ihram que dimos inicio en la clase anterior. Entonces, vimos con respecto a los pasos del Hajj que vamos a ir mencionando uno por uno. Estamos desde el inicio, que es el Ihram. Ok. Con respecto al Ihram, el Ihram es la intención de realizar el Hajj o la Umrah o la intención de realizar ambos. Dijimos que el Ihram se adopta o inicia desde ciertos lugares o puntos específicos que se conocen en plural como Mawaqit y en singular como Miqat. En la clase anterior estuvimos hablando de los puntos de partida de cada uno de estos y a partir de ese momento es cuando nosotros entramos en el estado de Ihram con ciertas condiciones. Entonces, el Ihram es la intención para realizar cualquiera de esos ritos de peregrinación, el Hajj o la Umrah. La intención es la base de todos los actos que hacemos. Y esto está en el Hadith que nos habla, de hecho, este Hadith está registrado en los 40 hadices del Imam Nawawi, es el primer Hadith, está en Bukhari, es el Hadith número 1, y en Muslim el Hadith 1907. Dice, el emir de los creyentes, Omar ibn al-Khattab, que Allah esté complacido con él, dijo, escuché al mensajero de Allah, sallallahu alaihi wasallam, decir, las acciones son por las intenciones, van unidas a las intenciones, y cada persona obtiene el resultado de su intención, de manera que aquel cuya emigración sea por Allah y su mensajero, su emigración será por Allah y su mensajero, y aquel cuya emigración sea para conseguir algo de este mundo o para casarse con una mujer, su emigración habrá sido por aquello por lo que emigró. Este hadiz es uno de los hadices más importantes y de hecho muchas recopilaciones de hadices lo ponen como el hadiz número 1. De hecho en Bukhari es el primer hadiz y en la recopilación del Imam Nawawi es el primer hadiz. Entonces, porque todas nuestras, digamos, todos los actos que nosotros hacemos tienen que ver con la intención, desde que nos levantamos, desde que hacemos el salat, todos los actos que hacemos en el día a día. De hecho, casi todas las normas jurídicas se basan en este hadiz, todas las normas de fiqh. Dice que Abu Dawud dijo que este hadiz es la mitad del Islam, ya que el din es externo y esto es la acción, o interno y eso es la intención. El imán Ahmad, el imán Ashafi entra en el hadiz y dice que las acciones son por las intenciones, un tercio del conocimiento. El imán al-Bahaki lo explica diciendo que es así porque la persona obtiene como recompensa con su corazón, lo que hace con su corazón, su lengua y su cuerpo. Y la intención está implicada en cada una de estas tres cosas. Nosotros no podemos hacer algo sin intención. Si, por ejemplo, vamos a la pulpería a comprar pan para desayunar, tuvimos la intención de desayunar pan, entonces fuimos a comprar el pan. Tuvimos una intención e hicimos una acción. Y eso aplica para todo. Eh, ¿Por qué este hadiz menciona sobre emigrar y sobre casarse? Este hadiz bueno, la razón de este hadiz es que Said ibn Mansur y Tabarani mencionaron bajo la autoridad de Ibn Mas'ud que este hadiz se declaró con relación a un hombre que se quería casar con una mujer en la época del profeta sallallahu alaihi wasallam. Esta mujer se llamaba Qais. En ese momento, los musulmanes de Meca a Medina iban a migrar de Meca a Medina y ella iba a migrar de Meca a Medina por Allah y por el mensajero. Pero este hombre vivía en Meca y quería casarse con un Qais. Entonces ella se negó a casarse con él a menos que él emigrara de Meca a Medina, porque ella no pensaba quedarse en Meca. Entonces el hombre emigró de Meca a Medina porque quería casarse con un Qais. Él no migró pensando en Allah o en el mensajero, como la mayoría de los musulmanes que estaban migrando en ese momento, sino que emigró porque quería casarse con ella. Entonces, después de eso, bueno, se le llamó el emigrante de Qais. Y por eso es que está este hadiz. Entonces, este hadiz menciona que cada una de los resultados que obtengamos tiene que ver con la intención. No está mal que el hombre haya migrado por ese motivo, pero la recompensa que él iba a obtener de esa migración no iba a ser la misma recompensa que el resto de las personas que migraron por Allah y por el mensajero. Pues su motivo era meramente mundano, entonces él iba a obtener su recompensa, que era casarse como un caís.
¿Qué es la intención? La intención es la voluntad de hacer algo y es tener determinación y voluntad, digamos que en orden para llegar a un fin. Es la voluntad de poder hacer algo. La intención está en el corazón y la primera condición para que todo acto sea adoración es la intención. Por ejemplo, cuando vamos a hacer el vudú, tenemos que tener la intención de hacer el vudú. Si simplemente vamos y nos lavamos todas las partes del cuerpo, aunque hagamos todo en el mismo orden, si no lo hicimos con la intención de hacer vudú, entonces no cuenta como vudú. Si vamos a empezar el salat, pero no tengo la intención de hacer una oración en específico, tampoco vale. Por ejemplo, no, si yo voy a hacer el dohur, tengo que tener la intención de rezar el dohur. No puedo tener la intención de rezar el asr en el dohur, a menos que esté viajando, que cuando uno está viajando pueda cortar la oración y entonces podemos combinar las oraciones, podemos hacer dohur y asr de dos en dos en el mismo momento. Entonces ahí la intención es combinar los dos, pero hay una intención de hacer algo. ¿Por qué es necesaria la intención? Porque es por la intención que se diferencia la validez o la aceptación de una acción. Por la intención diferenciamos un acto de adoración de uno que no lo es. Para que un acto se pueda considerar completo, es necesario que se unan tanto la intención como la acción. Para la validez de un acto o la aceptación de un acto, son dos cosas. Uno, que se ha realizado con una intención sincera de hacerlo por Allah. Y dos, que se ha realizado de acuerdo a las enseñanzas del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Por ejemplo, yo voy a hacer el salat y lo hago con la intención de agradar a Allah. Y voy sinceramente a hacerlo para eso y no para que me vean los demás. Pero yo no recé como el profeta sallallahu alaihi wasallam me enseñó, sino que recé como a mí me pareció. Entonces, ese acto no es válido porque tiene que cumplir con las dos condiciones. Uno, la intención sincera y dos, realizarlo de acuerdo a las enseñanzas del profeta sallallahu alaihi wasallam. No sé si hasta aquí hay alguna consulta. Ok, continuamos. Ahora, en el Hajj, como todos los actos de adoración, tenemos que tener la intención de realizar el Hajj. Ahora, ¿qué implica la intención de realizar el Hajj para entrar en estado de Ihram? Existen tres formas de realizar el Hajj. Está Hajj al-Ifrad, Hajj al-Qiran y Hajj al-Tamattu. Ok, el Hajj al-Ifrad es cuando realizamos únicamente el Hajj. Perdón ahí por el error ortográfico que puse el Hajj, es el Hajj. El Hajj al-Qiran es cuando realizamos la Umra y el Hajj sin salir del Ihram en medio de ambos ritos. En medio de ambos ritos. Entonces, en este tipo de Hajj realizamos tanto la Umra como el Hajj sin salir de ese estado de Ihram. Luego vamos a ver cuáles son estos pasos, inshallah, para cada uno. El Hajj Tamatu es cuando realizamos la Umra, salimos del Ihram y luego volvimos a entrar en Ihram para hacer el Hajj. Entonces, de los tres tipos de Hajj, el que más recomiendan realizar es el Hajj Tamatu. Podemos hacer cualquiera de los tres. ¿Qué implica? Que uno es más difícil que el otro, porque estar en estado de Ihram implica ciertas prohibiciones y ciertas cosas que tenemos que resguardar. Entonces, el Hajj, por ejemplo, el Hajj Qiran implica pasar un mayor tiempo en un estado de Ihram. El Hajj Tamatu nos da una cierta pausa, por así decirlo. Entonces, ok, ¿dónde está la prueba de esto? Hay un hadiz que, bueno, está aquí en árabe, vamos a leerlo primero en español y nos regresamos a la parte en árabe. Dice, nos narró Ibn Abi Omar, nos narró Sufyan por la autoridad de Azufri, por la autoridad de Urwa, por la autoridad de Aisha, radiallahu anha, que la esté complacido con ella, quien dijo, salimos con el mensajero de Allah, sallallahu alaihi wasallam, y él dijo, ¿quién de ustedes desea entrar en estado de Ihram para el Hajj y la Umra, que lo haga? Quien desee entrar en estado de Ihram para el Hajj, que lo haga. Quien desee entrar en estado de Ihram para la Umra, que lo haga. Aisha, radiallahu anha, dijo, entonces el mensajero de Allah, sallallahu alaihi wasallam, entró en estado de Ihram, realizó el Hajj y algunas personas se unieron a él en la peregrinación. Algunas personas realizaron la Umra y el Hajj, y algunas personas realizaron solo la Umra. Yo estaba entre los que realizaron solo la Umra. En otro hadith se narra que Aisha estaba menstruando en ese momento.
y eso está registrado en Muslim 1211. Ok, acá este hadiz nos menciona explícitamente las tres formas o las diferentes combinaciones de las personas que realizaron Hajj y Umrah, solo Hajj, y el profeta sallallahu alaihi wasallam lo permitió. Entonces, esto es permitido. Esa es la base de por qué existen estos tres tipos de Hajj. Ok. Ahora, en árabe, la parte que está marcada en amarillo, aquí nos está indicando. Dice Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bihajji wa ahala, wa ahala, wa ahala, bihinas. Ok, la palabra ahala viene de una raíz que tiene que ver con eh, elevar algo. Entonces, aquí la palabra ahala o ihlal se refiere a elevar la voz diciendo la talbía como parte del ihram. Cuando entramos en estado de Ihram, hay algo que nosotros mencionamos en voz alta. Tener esa intención de estar en estado de Ihram para hacer el Hajj y la Umra, tenemos que pronunciarla en voz alta, a diferencia de otros actos de adoración que la intención basta con que esté en el corazón. En el caso del Hajj y la Umra, es necesario pronunciarla en voz alta. Entonces, esta palabra, ajala, tiene que ver con esto, con declararlo verbalmente en voz alta. Ahora, esta palabra en el contexto del Hajj significa la intención verbal de realizar el Hajj y en el caso de la Umra, la intención verbal de realizar la Umra. ¿Qué pasa? En el caso del Hajj hay tres tipos. Entonces, la intención de realizar, por ejemplo, el Hajj Tamatu o de realizar el Hajj Al-Ifrad o de realizar el Hajj Al-Qiran, tenemos que saber cuál de los tres tipos de Hajj vamos a realizar y pronunciar en voz alta esa intención, tener la intención de realizar ese Hajj. Hay algunos que dicen que si no se especifica cuál de los tres tipos de Hajj estoy realizando, igualmente el Hajj es válido, pero lo mejor es especificar cuál es el que vamos a realizar. Ok. La declaración de Ajala en árabe clásico se usaba para declarar el inicio de un rito o levantar la voz con una fórmula ritual y comenzar un acto sagrado. Ahora, esta palabra viene de la misma palabra que se utiliza o de la misma raíz de la cual sale la palabra hilal, que es la que utilizamos para la luna creciente. Cuando inicia un mes sagrado, decimos que inicia cuando vemos el hilal. El hilal es la primera luna creciente, ¿correcto? Entonces, ¿qué tiene que ver la luna creciente con levantar la voz em, con levantar la voz para el Hajj o la Umrah? No sé si alguien quiere como indicarme a qué relación creen ustedes que tenga o qué idea les da. Inicio de algo, ¿no? De un ciclo. Ajá, puede ser también, tiene que ver con el inicio de algo, ¿correcto? ¿Hay otra cosa también que se relaciona con eso? Recordemos, en la talpía levantamos la voz y la luna creciente significa algo. Resulta que cuando empieza la luna creciente, la gente levantaba la voz para ver, cuando la veían, porque ustedes saben que cuando uno ve la luna creciente tiene que anunciarla, correcto, eso marca el inicio de algo y hay que anunciarla para que el resto de las personas sepan que inicia ese mes. Por ejemplo, cuando vamos a empezar el mes de Ramadán, que por cierto terminó hace unos días, alhamdulillah, logramos culminar un mes sagrado. Cuando inicia el mes de Ramadán, todos los musulmanes están a la expectativa de los que anuncian que vieron el hilal, correcto, que vieron la luna. Entonces, eso se anuncia en voz alta para toda la comunidad para que toda la gente empiece a ayunar. Igualmente, cuando vemos la luna de Shawwal, entonces anunciamos la luna para que la gente sepa que ya no tenemos que ayunar y que hay que celebrar el Eid. Entonces la gente levantaba la voz cuando veían la luna. Por eso vienen de la misma raíz, sobre levantar algo. También se puede relacionar con el hecho de que la luna hasta cierto punto, digamos que se levanta o empieza a alzarse algo nuevo, pero básicamente viene por el hecho de que levantaban la voz cuando veían la luna. Por eso la luna creciente se conoce como hilal, o sea, la primera luna creciente, el hilal. Y esa palabra ajalat vienen de la misma raíz. En ambos casos significa levantar la voz en algo.
y significa pronunciar algo sagrado, porque anunciar el hilal implicaba o implica anunciar el inicio de un mes sagrado, de algo importante. ¿Ok? Eso implica tres cosas: la intención, que es la niya; la talbiya, que es la pronunciación. Entonces tenemos la intención, la talbiya, que es levantarlo o decir en voz alta esa intención de, y la entrada formal en el ihram. Entonces, el acto verbal de decir: Estoy entrando en ihram para tal acto", implica el inicio de este rito. ¿Ok? Entonces, por eso se utiliza esta palabra, ajala. De hecho, esa palabra se repite cada vez que el profeta sallallahu alaihi wasallam menciona a los tres estados del Hajj. Ajala, luego lo tenemos otra vez acá, ajala, y luego lo tenemos por acá, ajala. Esto es. No sé si hasta aquí tienen alguna pregunta o algún comentario. Sí, señor. No me quedó claro. Cuando uno va a iniciar, entonces tiene que pronunciar esa palabra o gritar, o qué es lo que hay que hacer. Tengo que decir No, esta halal. palabra, no. Esta palabra lo que nos está implicando es que tenemos que decir la intención. O sea, la palabra significa Es un levantar la acto de voz. grupo. Exacto, como que cuando ya estamos entrando en el punto en que nos toca entrar, ¿verdad? ¿Y qué Correcto. Cuando decimos? vamos a entrar, ¿Qué decimos? ya vamos a decir a eso. Primero es pronunciar: tengo la intención, voy a realizar el Hajj tal. Así literal, eso es algo que usted dice. No es algo que tenga que pronunciar en voz alta para que lo escuche todo el mundo, sino que usted lo menciona en voz alta, pero que sea audible para usted en voz alta, por así decirlo. Y además de eso, venimos y empezamos en conjunto a decir algo que se conoce como la talbía, a pronunciar la talbía. Ya vamos a llegar a ese punto, inshallah. Pero el punto acá importante es que tenemos que decirlo en voz alta. A diferencia de los otros actos de adoración, como el salat o como otras cosas, la intención no se dice. De hecho, cuando vamos a empezar a ayunar en Ramadán, nosotros no decimos voy a ayunar en Ramadán, no es necesario decirlo en voz alta. De hecho, eso es algo que queda en el corazón. Lo mismo cuando vamos a hacer el salat, cuando vamos a hacer el vudú, no es necesario pronunciarlo. En el Hajj y la Umra sí es un requisito pronunciarlo. Por eso es la importancia de esta palabra ajala, porque está diciendo que la intención se tiene que pronunciar, no es simplemente dejarlo en el corazón como en los otros actos de adoración. Esa es la diferencia de la intención del Hajj y la Umra con respecto a otros actos de adoración. Ahora ya vamos a ver cómo entramos en estado de Hiram específicamente, inshallah. Que esto es con respecto a los tres tipos de Hajj. Ok, tenemos claros, existen tres tipos de Hajj. Tenemos que decidir cuál de los tres vamos a hacer y la intención tiene que ver con cuál de esos tres también vamos a realizar. Ok, ¿cuál es el más recomendado? El Hajtamatu. Pero conforme vamos avanzando en las clases, iremos viendo cada uno de ellos, inshallah. Ok, luego tenemos, ¿qué es el Ihram? Dijimos que era la intención de empezar el rito, ¿correcto? ¿Cómo entramos en Ihram? Entonces, esas son acciones sunnas para entrar en Ihram. Primero, tomar un baño, hacer el wuzu, tanto los hombres como las mujeres, aun cuando las mujeres están menstruando, para antes de entrar en Ihram. Entonces, en nuestro caso, digamos, bueno, vamos a hablar específicamente del viaje que vamos a hacer, inshallah, para usarlo de ejemplo. Nosotros vamos a ir a Medina primero. Después de Medina vamos a ir a Meca. Entonces, nosotros vamos a entrar en Ihram en el Miqat que corresponde a Medina, ¿correcto? Puede ser o que pasemos a la mezquita o que vayamos en tren y cuando vayamos en tren entremos en estado de Ihram cuando vayamos pasando por el punto, inshallah. En cualquiera de los dos casos, el Ihram lo vamos a tomar en Medina. Entonces, en este caso, por ejemplo, antes de salir del hotel en Medina, podemos tomar un ghusl con la intención de tomar el ghusl porque voy a entrar en estado de Ihram cuando vaya de camino. Entonces tomamos uso. Eso es lo primero. No es obligatorio, es sunna. Es muy recomendado hacerlo, pero si no se hace no pasa nada. ¿Ok? Luego, vestir el izar. Entonces, después que tomamos el baño, y estamos listos, digamos, los hombres específicamente visten el izar. ¿Qué es el izar? Es la tela blanca sin costuras que se pasan por los hombros y usan unas sandalias. Los hombres no pueden usar zapatos ni nada que les cubra la parte de arriba del pie, ni con costuras, ni nada. Entonces usan sandalias y la tela blanca. Debajo de la tela blanca no llevan nada, literalmente no llevan nada.
no pueden llevar ni una sola prenda, llevan únicamente la tela blanca. Entonces, algunos hombres se ponen el izar desde que salen del hotel porque es más cómodo, ¿verdad? Otros se ponen el izar si pasan por la mezquita, en la mezquita. Otros, bueno, en el tren es bien complicado. Entonces, si el viaje se hace en tren y hay que entrar en Ihram en el tren, lo mejor es ponerse el izar antes de subirse al tren. Pero los que pasan por la mezquita del punto del Micat, entonces muchos se ponen el izar en la mezquita a partir de ese punto. Ok, entonces lo primero, tomamos un baño, es recomendado, no es obligatorio. Segundo, en el caso de los hombres, se ponen el izar. Eso es exclusivo para los hombres. ¿Qué pasa con las mujeres? Las mujeres no tienen cambios en la ropa. Las mujeres toman el ghusl y se ponen la ropa normal de siempre. Las mujeres sí podemos usar ropa con costuras. Entonces, las mujeres usamos la abaya o el tipo de vestido que utilizamos normalmente, amplio, que no deje ver el cuerpo, que cumpla con todas las características del hijab, cubrir la cabeza, ¿verdad? El cabello, todo. ¿Qué es lo único que no se cubren? Las manos y la cara para las mujeres. ¿Ok? En el caso de las mujeres que usamos niqab, entonces para el hajj o para la umbra hay que quitar el niqab. Pero si pasamos cerca de un hombre o algo por el estilo, pues se puede uno cubrir la cara con algún pañuelo sin que sea algo permanente. Es un poquito complicado, pero digamos que las manos y la cara no se pueden cubrir. Y no es recomendado, o sea, es muy recomendado utilizar para las mujeres colores bastante neutros, poco llamativos, nada que sea muy adornado, ¿verdad? Entonces, eso es para el hacho a la umbra. En el caso del hombre, usan la tela blanca. Luego de eso, rezar dos rakats. Esto es una, no es obligatorio. ¿Qué pasa con los dos rakats? Los dos rakats, por ejemplo, pueden ser los dos rakats voluntarios después de hacer vudú, pueden ser los dos rakats voluntarios al ingresar a la mezquita. Por ejemplo, los que van a hacer el ihram en la mezquita, eh, van y hacen los dos rakats de saludo a la mezquita, por ejemplo, o si tocó, no sé, coincidió con el tiempo del duhur, entonces hacen las unas del duhur y dentro de eso hacen esos dos rakats. Entonces, los dos rakats son dos rakats voluntarios que pueden depender de otros rakats voluntarios, no necesariamente o específicamente por el hajj o la umbra. No es requisito hacer rakats para entrar en ihram. Es voluntario, es una. Ok, y lo otro es pronunciar la talbiya. Ok, entonces tomamos el baño, nos ponemos el izar, en el caso de los hombres, en el caso de las mujeres, pues la ropa normal. Se rezan los dos rakats una, eso es una, ¿verdad? Y se pronuncia la talbiya. Antes de pronunciar la talbiya, pronunciamos la intención de que voy a realizar la umbra. Entonces, ojalá vengo a realizar la umbra, ojalá vengo a realizar el hajj tamatu, ojalá vengo a realizar el hajj, o ojalá vengo a realizar el hajj al kiram. Entonces, pronunciamos así en voz alta esa intención de que voy a realizar cuál acto de adoración y especificar umbra, o hajj tamatu, o hajj tal. Ok, ¿qué es la talbiya? Después de que nos bañamos, nos ponemos el izar, rezamos los dos rakats, decimos en voz alta que voy a hacer tal y tal rito, pronunciamos la talbiya. La talbiya es, bueno, esto, mashallah, cuando uno está en Meca y empieza a escuchar la talbiya, o bueno, desde el punto del Micat, en realidad, cuando uno sale del Micat o cuando ya todo el mundo entró en Ihram, y se escucha colectivamente la talbía, que empiezan a decir la baik Allahumma la baik la sharika laka la baik, innal hamda wa ni'amata laka wal mulk, la sharika lak. Eso, entonces recomendadísimo aprendérsela. Los hombres lo pronuncian en voz alta, las mujeres lo pronuncian en voz un poquito más baja, pero los que más se tienen que escuchar son los hombres. Entonces, muy recomendado aprendérselo. Por acá está en árabe, por acá está la forma en la que se pronuncia aproximadamente. La baik la humma la baik la sharika laka la baik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk, la sharika lak. Inshallah, después les podemos pasar un audio con la pronunciación para que la puedan memorizar, inshallah. Y bueno, ¿qué significa esto? Aquí le estamos diciendo a Allah, respondo a tu llamado, oh Allah, respondo a tu llamado. Respondo a tu llamado, no tienes copartícipe alguno. Respondo a tu llamado. Ciertamente la alabanza, la gracia y la soberanía te pertenecen. No tienes copartícipe alguno. Eso es lo que estamos diciendo en la talbía.
El Hajj y la Umra son actos de adoración en los que Allah nos invita a su casa. Nosotros somos los invitados de Allah en Meca, en el Kaaba. Somos los invitados de Allah en este lugar sagrado. Entonces, por eso se dice, respondo a tu llamado, o estoy a tu servicio, o vengo, digamos, a responder a ese llamado que Allah nos hace, de hacer la peregrinación, de llegar a su casa. ¿Ok? Entonces, eso es lo que significa la talbía. Entonces, no sé si hasta aquí tenemos alguna pregunta o entendimos cómo se entra en el estado de Ihram. Sí, señor, dígame. Vamos a ver, si uno va en el tren, por ejemplo, ¿verdad? Ajá. Allá no se pueden hacer las 2 rakats. No, correcto. Usted puede hacerlas antes de salir del hotel. Ah, ok. Y Ujú. luego, ya una pregunta más, no sé si me estoy adelantando, logística. Uno sale del hotel Sí, con todas las maletas, ¿verdad? sí, correcto. Y las monta al tren o al bus a donde vaya a ir y ya va con el izar, ¿verdad? Puesto. Sí, señor, correcto. Este, ajá, entonces, y se supone que ahí uno no lleva nada, ¿verdad? Es decir, cuando llegamos a Meca, al campamento donde vamos a llegar, bajamos las cosas, se dejan ahí y ya. Así ¿cómo funciona eso? Ok, vamos a ver la otra hermanita que tiene la manito levantada. Sí, señora. Sí, entonces la logística es así. Estamos en Medina, en el hotel. Normalmente lo que ellos solicitan es que las maletas grandes se dejen la noche anterior al viaje fuera de la puerta del hotel porque las maletas las tienen que transportar en un camión porque no caben en el tren. Entonces en el tren solo le permiten llevar como un bulto pequeño y las maletas llegan por su cuenta a Meca, inshallah. Ok, el día que se sale del hotel de Medina, tomamos el baño, el ghusl, y usted puede rezar las 2 rakats ahí mismo en el hotel. Del hotel nos transportan al tren, ahí nos subimos y verá que cuando se pasa, bueno, porque el Mikat se pasa como 10 minutos después de que el tren sale, entonces se va a escuchar a los hombres donde empiezan a decir la talbía, la baik, la baik, la baik, la sharika, la baik. Innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la sharika laka. Entonces usted se une con los hombres a decir la talbía y la va a escuchar durante todo el camino hasta que lleguemos a Meca. En Meca nos bajamos del tren y nos van a transportar en un bus hasta el hotel. Allá tal vez no hayan llegado las maletas, pero nos van a asignar una habitación. Entonces en la habitación si usted puede entrar, puede hacer el vudú porque después de que lleguemos al hotel nos vamos a dirigir a la Meca, a la Kaaba, para realizar la Umra, que ahorita vamos a ver esos pasos de la Umra, inshallah. Correcto. Esto es en el caso de el Hajj Tamatu, ¿verdad? Que realizamos la Umra y el Hajj. Y de hecho ese es el más recomendado y ese es el que estaremos haciendo, ¿correcto? Sí, correcto. Porque el Hajj Ifrat es el más recomendado para los residentes de Meca, ¿verdad? Porque ellos, bueno, como viven ahí, ese es el que se le recomienda a ellos. El Tirán es, como dijo María Ángel, muy complicado porque hay que estar muchos días en estado de Ihram y ahorita cuando vea las prohibiciones nos vamos a dar cuenta por qué. Entonces, por eso el más recomendado para nosotros es el Hajj Tamatu, donde realizamos primero la Umra, salimos del Ihram. Después, cuando se acercan ya los días de ir a Mina y eso, volvemos a entrar en Ihram y eso ahorita lo vamos a ver, inshallah. Correcto. Entonces, como dijo la hermanita, en el caso de que vayamos en tren, bueno, las maletas van por aparte siempre, y en caso de ir en tren, entramos en estado de Ihram en el tren. Entonces, antes de escuchar la talbía, cuando usted escucha que anuncian que vamos pasando por el Micat, porque eso siempre lo anuncian en tren, en bus, en avión, en lo que sea, los encargados vienen y anuncian por micrófono, por altavoces, vamos por el Micat. Cuando vamos por ahí, entonces pronuncia usted en voz alta o pronunciamos todos en voz alta, ojalá vengo a realizar el Hajj Tamato. Entonces,
Después que decimos eso, empieza a sonar, a escuchar la talbía, todo el mundo lo empieza a decir. Ok, y eso sería en cuanto al estado de Hiram. En el caso de que toque, digamos, por algún motivo, no sea el tren el que utilicemos, sino que nos manden en un bus de Medina a Meca, porque todo puede pasar, ¿verdad? Entonces, si pasa eso y pasamos por la mezquita, entonces el izar, o sea, la tela blanca, se la puede poner en la mezquita. En caso contrario, sí es mejor que salga del hotel con todo y el izar. ¿Ok? Entonces, Sí, ajá, sigo sí, con... señor. Es así que acaba de decir la hermana, Janet, es verdad que uno entra y sale de estado de Islam Sí, en el... correcto. Ajá. Eso implica Ese es, también cambio de vestimenta en ese momento. sí, correcto. De hecho, durante el Hajj, aunque estemos en estado de Ihram, usted puede cambiarse la ropa también, o sea, pero siempre por un Ihram, por un izar, perdón. Por Entonces, eso. No, sí, en todas correcto. las 2 semanas solo así. En ningún momento va a estar Sí, con ropa corriente. siempre que esté en estado de Ihram, tiene que estar con el izar. Por eso, vamos aquí con los tres tipos de... Voy a adelantarme un poquito, ¿verdad? Con los tres tipos de Hajj, como para Pero, aclarar un poco. ajá, porque Como dijo dice, o la sea, hermanita, hacemos umra y salimos de Islam, ¿ok? señor, Y luego volvemos a entrar. Dice, en Atamato, hacemos sí, umra, correcto. salimos de Ajá. Islam y luego volvemos a entrar. Ese salir y entrar, ahí se cambia la vestimenta. Sí, correcto, correcto, sí. Mientras no estemos en Ihram, usted puede usar ropa normal. Mientras esté en Ihram, tiene que usar el izar. Entonces, ¿qué Aunque pasa? esté dentro del El Micat, viaje, señor, aunque esté dentro del Micat. correcto, porque ya no está en estado de Ihram. Ah. Exactamente. O sea, lo que determina es Entonces, el estado de Islam, no el estar para haber cruzado el Micat. correcto, es estar en estado de Ihram. Es tener esa intención específica, estar en ese estado de Ihram. ¿Qué implica estar en el estado de Ihram? Muchas cosas. Hay muchas cosas que no se pueden hacer, otras que sí. Entonces, vamos a ver, llegamos a Medina, de Medina vamos a Meca, pasamos por el Mecat, ponemos la intención desde el principio de hacer el Hajj Tamatu. El Hajj Tamatu implica que vamos a hacer la Umra, salimos de Ihram y luego volvemos a entrar en estado de Ihram para el Hajj. Nosotros vamos a llegar muchos días antes de los días de Hajj a Meca. Vamos a estar muchos días en Meca. Eh, bueno, los viajes para el Hajj tienen diferentes duraciones, desde 19 días hasta 10 días o así. Hay gente que va únicamente para los días de Hajj, otros que llegan antes. Usted sabe que los días específicos dependen del avistamiento de la luna, entonces por eso casi todos los viajes llegan antes, porque no sabemos el día exacto en el que va a empezar, eso depende de cuando inicie el mes. Ok, hay unos que ya una vez iniciado, entonces llegan para los ritos específicamente. En nuestro caso, cuando hacemos la umbra, hacemos todos los ritos de la umbra, circunvalamos la Cava, vamos entre Safa y Marwa, hacemos todo lo demás y salimos del estado de Hiram de una forma específica. Luego vamos a explicar esa forma, inshallah. Entonces estamos ahí los días, mientras llega el día, los días del Hajj, empiezan los días del Hajj y volvemos a entrar en estado de Hiram para hacer el Hajj. ¿Qué pasa? Si no realizamos este tipo de Hajj, sino que decimos, no, yo voy a hacer el Kirán, tenemos que estar desde el día uno que entramos en estado de Ihram hasta el último día del Hajj en estado de Ihram, sin salir de estado de Ihram. Es decir, ahí sí o sí tendría que utilizar todos los días usted el izar y cumplir con todas las cosas que no se pueden hacer durante el Ihram. Entonces, en este caso, sí hay como una especie de pausa, por así decirlo, en medio de los dos ritos. ¿Qué implica el estado de Ihram? Ok, en el estado de Ihram no podemos matar animales. El muhrim, es decir, la persona que está en el estado de ihram, no puede matar o dañar a ningún animal terrestre ni pedirle a alguien más que lo haga por él. No puede comer carne de caza, perdón, aquí es caza con Z, que haya sido cazada para él. Está permitido comer ganado o gallinas sacrificadas y también se permite la pesca y matar animales dañinos, pero únicamente si causan algún problema. Entonces, mientras estemos en estado de Girán, vemos una cucaracha pasar por ahí, pero la cucaracha no me está haciendo nada ni me va a afectar, no la puedo matar. Así.
No se puede cazar, no se puede matar ningún tipo de animal, tampoco se pueden cortar árboles ni causar ningún perjuicio de ningún tipo mientras estemos en estado de Ihram. Obviamente esto es algo que tampoco deberíamos hacer fuera del estado de Ihram, pero en el estado de Ihram esto implica una penalización. Entonces, Allah subhanahu wa ta'ala en el Corán, está toda la parte en árabe por si alguien la quiere leer en árabe, y dice, oh creyentes, Allah los pondrá a prueba mientras estén consagrados a la peregrinación, es decir, mientras estén en el estado de Ihram, colocando delante de ustedes presas de caza que podrían alcanzar fácilmente con sus manos o lanzas, para distinguir quién le teme en secreto al obedecer la prohibición de cazar. Quien transgreda las leyes tendrá un castigo doloroso. O creyentes, no casten mientras estén consagrados a la peregrinación. Quien lo haga deliberadamente deberá compensarlo sacrificando una res de ganado equivalente a la que mató, la que será determinada por dos personas justas y será ofrendada a Allah ante la Kaaba y repartida entre los necesitados. O deberá hacer una expiación alimentando a pobres o ayunando un plazo equivalente para que sufra y comprenda las consecuencias de sus ofensas. Allah no les pedirá cuentas por lo que hayan hecho antes de descender la legislación, pero quien reincida, sepa que Allah lo retribuirá con lo que se merece. Allah es poderoso, dueño de la retribución. Es permitido durante la peregrinación comer de lo que pesquen en el mar para los residentes y los viajeros, pero está prohibida la caza mientras estén consagrados a la peregrinación. Tengan temor de Allah, ante quien serán congregados para ser juzgados por sus obras. Allah designó la Jaba, la casa sagrada, como un lugar de devoción y adoración. Los meses sagrados, las ofrendas y los animales marcados para ofrendas son sagrados. Esto para que sepan que Allah conoce cuanto hay en los cielos y en la tierra, y que Allah todo lo sabe. Eso está en Corán 5 del 94 al 97. Entonces, una de las prohibiciones es matar cualquier tipo de animal en el estado de Ihram. Ahora, dentro de la zona del Haram, ¿se acuerdan que la semana pasada, antepasada, vimos en la clase anterior sobre lo que implica el Mikat y que Meca, luego dentro de Meca hay otro espacio que se conoce como el Haram y dentro del Haram está la mezquita sagrada. Ok, dentro del Haram, estemos o no en estado de Ihram, es prohibido matar animales. O sea, todas las prohibiciones, en este caso, en este caso, la prohibición de matar animales aplica estar en estado de Ihram, en cualquier parte que estemos en estado de Ihram, dentro y fuera del Haram, y dentro del Haram aplica con o sin Ihram. Mientras estemos en Meca, en el Haram, aunque salgamos del estado de Ihram, no podemos matar animales a menos que sea un perjuicio, por ejemplo, de una serpiente y la serpiente me va a morder, la puedo matar porque me va a causar un daño, ¿correcto? Pero si la serpiente está tranquila en su nido ahí divina y no me está haciendo nada, no puedo ir y matarla. Entonces, por poner un ejemplo, a eso se refiere con que los animales dañinos sí se pueden matar siempre que me causen un perjuicio. Ok, ¿qué más no se puede hacer en estado de Ihram? Utilizar perfumes. No se puede utilizar perfumes y eso incluye artículos perfumados con olores fuertes o que permanezcan en el cuerpo. Y en esto las 4 escuelas de fiqh están de acuerdo. En esto no hay variación. Entonces, por ejemplo, cremas corporales con olores, cero. Jabones para bañarse con olores, cero. Champú con olores, cero. Cualquier cosa que implique perfumar el cuerpo o la ropa está prohibida durante el estado de Ihram. Entonces, ¿qué hacemos? En la actualidad, alhamdulillah, gracias a la tecnología, pues, y a muchas cosas que existen en la naturaleza, tenemos ciertos productos que no, tienen aromas. Entonces, uno de los motivos por los cuales vamos a ir primero a Medina, inshallah, es porque en Medina venden productos sin aroma para utilizar durante el estado de Ihram, para poder lavarnos las manos, o si implicamos, no sé, lavar una parte del cuerpo o algo, pero que sin aroma. Ok, ¿qué otra cosa no podemos usar? Desodorantes con aroma. O sea, nada que incluya aromas. Entonces, durante el Hajj va a sentir aromas de diferentes tipos. Déjame que no son aromas agradables, pero pues es no lo normal, digamos, temperaturas muy altas, no se puede utilizar cosas con perfume, existen cosas no perfumadas que son las que vamos a adquirir, inshallah, en Medina para poder estar durante el estado de Hijram, utilizarlas, pero pues la efectividad probablemente no sea lo mismo de lo que estamos acostumbrados a utilizar.
¿Qué más no se puede hacer? Tener relaciones sexuales. No se puede tener relaciones sexuales de ningún tipo, ni besar, acariciar, placer de ninguna forma, viendo, tocando, lo que sea, nada. Se prohíbe contraer matrimonio o comprometerse o realizar contratos matrimoniales en nombre de otro, cualquier cosa que implique matrimonio durante el estado de Irán. Estas cosas están totalmente prohibidas. No sé si tiene una consulta hasta aquí. Señora, Sí, bueno, también como dice la hermana María Ángel, en Medina podemos encontrar esos productos, pero aquí en Costa Rica lo que hemos conseguido es jabón neutro que no tiene perfume, porque eso es importante andarlo, porque a uno a veces se le olvida y va y usa los jabones para lavarse las manos que hay en los baños o en los hoteles y esos tienen perfume. Entonces, andar siempre el jabón neutro para lavarse la mano, que no tenga olor. También, bueno, de desodorantes habíamos encontrado uno, pero no es tan eficiente. Siempre como que surge el olor del sudor de las axilas, ¿verdad? Y también habíamos encontrado talcos para pies sin olor. Eso sí, sí funcionaban, que normalmente los encontramos como en macrobióticas. correcto. Ahí, digamos, ya cada uno puede hacer su investigación y ver las mejores cosas que le funcionan, porque creo que también hay personas que usan algo como la piedra de alumbre, creo que era como desodorante o cosas así. Ah, El sí, punto es, ese es el del desodorante, piedra de alumbre. Pero ajá, bueno, para que funcione, ese habría que empezarlo a utilizar desde antes y hay que aplicarlo mojado para que él vaya haciendo su acción de crear como esa neutralidad en el olor. Porque si usted nunca lo ha usado y de pronto llega y se lo pone, puede ser que no le funcione. correcto. Entonces, eso es una gran prueba durante el hatch. Eso es una de las cosas más complicadas, de hecho, creo yo, en la actualidad, al menos para nosotros. No sé, probablemente otras personas tengan cosas más difíciles. Para nosotros creo que esa es una de las más complicadas durante el hatch. Y por eso es que el hatch, ¿cuál era el ifrat y el kiran? No, el kiran, que es Umrah y Hajj sin salir de Ihram, es más complicado porque implica estar muchos días en esta condición. Entonces, bueno, al hacer el tamatu nos permite salir del estado de Ihram, poder usar las cosas que estábamos usando normales y luego volver a estar en estado de Ihram. Pero sí son varios días, entonces no se asusten por los aromas que puedan sentir durante el Hajj, eso es normal. Más que vamos a estar a temperaturas altísimas, ¿verdad? Estamos hablando que en Saudi han llegado, ha habido temperaturas hasta de 50 grados durante el Hajj. ¿Qué otra cosa está prohibida? Lujos mundanos. ¿A qué se refiere con lujos mundanos? Está prohibido cortarse el pelo, las uñas, afeitar alguna parte del cuerpo. Ok, eso está en esta parte que está marcado en amarillo en el Corán. Wala tahlikuna eh, رؤوسكم حتى يبلغ الذي مهلت مهلت. ¿Qué implica? Dice en español, completen la peregrinación mayor y menor en honor a Allah, pero en caso de que algo les impida completarla, sacrifiquen el animal que puedan como ofrenda. No se rasuren la cabeza hasta que la ofrenda llegue al lugar del sacrificio. De hecho, cuando en el Ihram, perdón, en el Hajj o en la Umrah, las mujeres cortamos el cabello y los hombres se rasuran la cabeza, en ese momento se sale del estado de Ihram. Entonces, antes de eso no podemos cortar nada del cabello. Dice, si alguien está enfermo o sufre alguna dolencia en su cabeza y se rasura, deberá expiar ayunando o dando limosnas o sacrificando. Si hay seguridad en el camino, entonces quien haga la peregrinación menor durante los meses de la peregrinación mayor y luego la peregrinación mayor, que sacrifique la ofrenda según sus posibilidades. Y si no encuentra que sacrificar o dispone de medios, deberá ayunar 3 días durante la peregrinación y 7 a su regreso, en total 10 días. Esto para quienes no viven en las proximidades de la mezquita sagrada. Cumplan con los ritos y sepan que Alá es el en el castigo. Eso está en Surah Al-Baqarah 196. Ok. Eh, cortar el cabello, cortarse las uñas, estas cosas están prohibidas. Eso implica también evitar pasarse la mano por el cabello y, no sé, que se venga un cabello en los dedos, eso también es prohibido, 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 prohibido. Si se caen naturalmente, no pasa nada. Si, por ejemplo, se me rompió una uña por alguna cosa, pero no fue que yo me la arranqué, no pasa nada. Entonces, pero
deliberadamente toca cortarse el cabello o jalarse el cabello o cortarse las uñas o cortarse alguna parte o algo, quitarse algo del cuerpo así, está prohibido. Señora, Sí, correcto. Inclusive hay personas que tienen como un tic de estarse comiendo las uñas. Eso tampoco, ¿verdad? Porque se estaría cortando las uñas. Entonces hay que evitar no tocarse las uñas, no cortárselas. Igual con el cabello, digamos, hay personas que preguntan, pero es que cuando yo me lavo el cabello se me cae un montón. Entonces, como evitar lavarse el cabello, esos son, porque son 2, 3 días, máximo 4 días que va a estar así. Evitar peinarse en exceso el cabello también, porque eso hace que se caiga el cabello. O sea, evitar todo lo que sea la caída del cabello, cortarse el cabello, todo eso, porque así lo solicita Allah Subhanahu wa Ta'ala. correcto. Luego hay otra aya del Corán que dice, bueno, ثم ثم ليقضوا تفاذهم ولا يوفوا perdón mi lectura, نذورهم ولا يتعوفوا, bueno, en español. Aquí puse dos traducciones. ¿Por qué? Porque si se fijan, las traducciones son bastante diferentes. Dice la traducción de Sheikha García. Luego de cumplir los ritos, que cumplan sus votos y que circunvalen la antigua casa de la Meca. Es decir, cuando se hace el tawaf de despedida. Luego viene la traducción de Meran Navío y dice, luego que se limpien de la suciedad, que cumplan sus votos y que den las vueltas a la casa antigua, que en uno dice cumplir los ritos, en el otro dice luego que se limpian la suciedad. ¿Qué dice en árabe? Usa esta palabra, tafadahum, es decir, en este caso se refiere a cortar el cabello, cortar las uñas, tomar un baño o algo por el estilo. Dice, se puede leer como luego de que hagan el tafat, que completen sus promesas, es decir, que hagan el sacrificio y hagan el tawaf en la Kaaba. Dijo Ibn Habib, tafat es todo lo que está prohibido, es decir, esta palabra se refiere a todo lo que está prohibido para el muhrim, es decir, la persona en estado de ihram, en el hajj, como cortar el pelo, afeitar el bigote, cortar las uñas, depilarse cualquier parte del cuerpo, matar piojos, vestir ropa, perfumarse, etcétera. Entonces, en el Corán aparece esta palabra y se refiere a todas esas cosas. Y esas son las prohibiciones durante el estado de Ihram. Eso es lo que implica el estado de Ihram. En cuanto a las prohibiciones, si hay alguna consulta relacionada con esto, alguna otra pregunta o comentario. Ok, entonces, esta es nuestra clase de hoy acerca de el Ihram y todo lo que implican las prohibiciones o estar en el estado de Ihram. La próxima clase, inshallah, estaremos continuando con los pasos del Hajj después de que estamos en estado de Ihram. Vamos a ver también que el Hajj tiene pilares, tiene obligaciones y bueno, para adelantar, un pilar es algo que no se puede dejar de hacer porque si no se hace, invalida todo. Una obligación es algo que hay que hacer, pero que si no se hace se puede recuperar o así vamos a ver que hay acciones voluntarias. Entonces, y vamos a ir viendo cada uno de los pasos, inshallah. Vamos a tratar de enfocarnos en el Hajj Tamatu, que es el que vamos a estar haciendo, pero inshallah también estaremos hablando del Hajj al-Ifrat y el Hajj al-Qiran. Inshallah. Si nadie más tiene dudas o consultas hasta aquí, hermano. Todo muy bien, todo muy claro, gracias. Sí, señor. Entonces, con mucho gusto. Entonces lo dejamos hasta aquí. Subhanaka Allahumma wa bihamdi wa ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaikum salam. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.